Hola, benvinguts a un nou podcast de Somnis Invisibles. Avui us hem de presentar la Bia Santos. Ella és una noia de Portugal que fa un temps que la coneixem i vam veure molt atractiva la seva vida i volem tenir una conversa amb ella, tranquil·la, i que la pugueu conèixer. El títol que hem posat al podcast és Viure des de l'alegria. Des de que la coneixem, la Bia ens ha encomanat una manera de fer, de pensar, de ser, que ens ha cridat molt l'atenció i pensàvem visibilitzar una miqueta aquesta manera seva i gaudiu d'aquesta trobada, aquesta estoneta. Per tant, Bia, ens podries dir una miqueta qui ets, quina és la teva, a què et dediques, una miqueta trajectòria vital, sisplau. Per conèixer-te una miqueta més. Hola, pues me llamo Bia. Decían que sí, que soy de Portugal. O sea, me mudé a Barcelona hace unos 12-13 años para vivir aquí y estudiar y ya me he quedado. Entonces me mudé de adolescente sin conocer mucho de la vida, pero con las ganas de vivir una aventura. Me apunté a la universidad, hice medicina durante muchos años y ahora pues ya trabajo en este mundo que a veces pues tiene sus momentos más complicados, pero que de todo se lleva, que podemos aportar una pequeña semilla de buenas energías a la gente que nos rodea y que nos viene a buscar muchas veces sin que sea su mejor momento. Entonces, para explicaros un poco, pues esto es una adolescencia, una universidad con sus momentos buenos y malos, y es verdad que de mucho trabajo de conocernos, de vivir las diferentes etapas de la vida y del ser adulto pequeño, pues me han pasado muchas cosas, unas buenas y otras malas, algunas pues que han tenido que ser pues, vividas con alguna madurez y con las herramientas que nosotros llevamos dentro. Entonces, yo tengo tres hermanos, somos cuatro, de los cuales pues no todos somos hijos de los mismos padres, pero que hemos vivido pues una adolescencia normal y que igual con una familia no tan estructurada, pero que todos hemos crecido dentro de esta sinergia. Y hace poco tiempo pues he pasado por un proceso no tan positivo de la enfermedad crónica, que es el cáncer, que muchos de nosotros conocemos de la parte de mi padre, y vivirlo pues de una perspectiva, además de familiar, hija, que nunca es fácil, vivirlo también de una perspectiva médica, que vuelve a traer todas unas emociones y una dificultad añadida de desvincularnos de esta parte del familiar, exacto, de ser una hija, de conseguir llevarlo, que es tan difícil y que mucha gente sabe lo que es llevar todo este proceso, ¿no? Y de que las cosas muchas veces pues no van como nosotros queremos y no evolucionan de la mejor forma. Y mi padre pues acabó falleciendo hace relativamente un año, ¿no? Y mucho de lo que hemos estado conociéndonos y conocen de mí es que yo siempre he intentado pues llevar las muchas energías y muchas emociones que pasamos por todo este proceso, ¿no? Que serían pues el momento de aceptar una enfermedad, de conseguir que esa enfermedad pues tenga su nombre y apellidos, pero que no nos consuma el día a día y que no lleve toda esa energía, ¿no? La tristeza de que muchos procesos llevan y que es normal vivirla. Esa tristeza pues tendrá su momento y estará siempre ahí, y habrán momentos que pasaremos por ellas, pero hay un momento que aquí creo que es el momento que es vital para mí, que es intentar que todas estas energías, la rabia y la impotencia de no poder hacer nada y de que pues existe, nosotros pues no podemos, por mucho que queramos aportar más, no podemos, y vivir todas estas emociones y poder ponerlas en cajitas y que tengan su dimensión, ¿no? Y desde que yo me conozco, siempre me he vivido como la niña que siempre va con una sonrisa saltando y cantando como si vida fuera un musical, y de repente dices que hay algo que te está quitando esa alegría, ¿no? Y intentar que aún así
esa alegría y esa persistencia del yo, ¿no? De lo que me caracteriza, supere todas estas emociones y esta sea la parte que yo pueda aportar a un proceso que muchas veces es tan difícil, tanto en mi trabajo como sobre todo lo que fue todo este proceso de vivir la experiencia con mi padre, ¿no? Y vivir en la vida, que es con una positividad extrema, intentar que todo esto tenga su relatividad, que podamos darle esa perspectiva a nuestro cerebro de que hay algo positivo en todo, aunque sea muy difícil muchas veces de encontrarlo. No sé si tiene sentido. Tiene mucho sentido. Nos has hablado una pequeña presentación y nos has llevado a un nivel de profundidad muy grande, ¿no? Nos has hablado de un proceso de duelo, de un tema de la positividad, de un viaje de las emociones, ¿no? ¿Qué has aprendido de todo esto? Que a nivel de experiencia vital, ¿qué es lo que te hace, a pesar de todo, vivir con alegría? ¿Qué es lo que has aprendido de todo ese proceso, ¿no? Como muy acelerado, ¿no? Has intentado comprimir aquí una vida en 3 minutos, ¿no? Y hay mucho aprendizaje, ¿no? ¿Qué destacarías? ¿Qué es lo más vital e importante a nivel de aprendizaje? Yo creo que el aprendizaje sobre todo es conocernos, es hacer el trabajo de intentar identificar cada emoción y muchas veces qué es lo que nos lleva a sentir eso, ¿no? Yo siempre he pensado de que la vida nos trae y nos expone y nos pone a prueba muchas veces, ¿no? Y nos pone a prueba de intentar ver si este problema lo podríamos superar. Y son problemas y son muchas veces dramáticos desde la perspectiva de los demás, pero yo lo intentaba poner en su cajita del problema, una de las cajas de las muchas dinámicas que tenemos en el día a día, ¿no? Y de esa perspectiva yo intentaba trabajarle y decir, esto es un problema, la vida te está poniendo a prueba, te está haciendo afrontar a esto y tienes 2 opciones. O dejas que ese problema te hunda o intentas aportar lo que tú puedas, ¿no? Y hacer que el sentimiento de la persona que está viviendo ese problema contigo o que tú puedas traer algo diferente a lo que sería expectable, que es que cayeras y dijeras no lo puedo soportar, ¿no? Entonces muchas veces yo pensaba hay este problema, ¿no? Hay esta situación, ¿cómo lo puedo afrontar? ¿Por qué me están poniendo a prueba de esta forma? ¿Por qué es tan difícil y por qué yo tengo que pasar por esto igual siendo tan joven, ¿no? Y muchas veces entraba por este pensamiento y decía, no dejes evolucionar, porque es que si pones a preguntar por qué y por qué tú, llegarás en un bucle que te sentirás pena de ti mismo y esto no te dejará avanzar. Entonces vale, esto es lo que nos tenemos que afrontar, vamos a intentar superarlo, vamos a intentar que esto tenga su hueco, tenga su dimensión, pero que tu esencia siga, ¿no? Que esta sonrisa que tú puedas aportar, que este abrazo que tú puedas aportar sea genuino y no sea simplemente algo que tienes que hacer, sea de verdad, porque esa positividad te hará que todo el proceso puedas superarlo de otra perspectiva, lo puedas superar haciendo un trabajo bien hecho de paz interior y de trabajo de que la vida se vea con otra perspectiva, se vea de un lado un poco más amarillo con purpurina, ¿no? De que hay algo positivo, ¿no? Hay algo positivo que los demás les gustaría ver en ti, que sentirían ese orgullo de que tú eres feliz y trabajas cada día para que tu vida sea algo de que un día, si te pasara algo, miraras hacia atrás y dijeras, has vivido una vida plena con todo lo que querías vivir, pero sobre todo has trabajado para ser feliz durante los años que no estamos aquí. Vale, gracias, Lía. Y luego, bueno, antes en la previa, ¿no? Hablando, a veces cuando nos suceden cosas de estas, ¿no? Nos da miedo como compartirlas o
o sea, ¿has pedido ayuda o has compartido con gente esta situación o ha sido una cosa más de fuerza interior tuya? ¿Cómo ha sido el proceso este? Vale, mira, yo creo que he pasado por 2 fases, ¿no? Cuando toda mi adolescencia yo he entendido que en la vida teníamos que proteger todo lo que era negativo o no era tan positivo, ¿no? O fragilidades nuestras las teníamos que esconder, porque esta fragilidad haría que los demás pudieran entrar en ti y hacerte daño. Yo siempre he tenido esta perspectiva hasta que llegué a un punto que pues, las circunstancias de la vida ya eran tan evidentes que había problemas detrás que yo estaba obligada a explicarlos, ¿no? He hecho mucho trabajo para poder estar en esa consonancia conmigo misma, ¿no? Mientras vivía las situaciones, pero en los momentos que yo expuse a mis amigos, a la gente que yo tenía alrededor y confiaba, pero aún así no les explicaba muchos de mis problemas o situaciones que me estaban pasando y que igual a los ojos de los demás eran súper dramáticas y eso me pondría en una situación de que alguien tendría pena o alguien me juzgaría, y yo decía, mejor no exponerlo, ¿no? Y en los momentos que lo expuse, lo que entendí es que la gente no te va a juzgar. Si tú no quieres que los demás sientan algo que te tranquilice y tenga esa pena. No, o sea, yo quería que los demás entendieran que eso también era yo, ¿no? Que eso también hacía parte de la vía, que no dejaba de ser la persona que ellos conocían y esto no iba a cambiar lo que era nuestra amistad, ¿no? O sea, seguiría siendo yo, pero que además pues tenía toda esta mochila que estaba lidiando con ella como podía, ¿no? Y yo creo que el trabajo de los profesionales que muchas veces nos acompañan en estos momentos, que aprender a trabajar, aprender a ver los pequeños momentos que en nuestra vida igual están desajustados y estamos sobrepasados, pero en el momento que destruyes esta coraza, ¿no? Y que compartes a los demás, entiendes que muchas veces la gente que de verdad te quiere también te acepta cuando tienes estos partes no tan positivas, ¿no? Y esto era con lo que me costaba mucho, porque era esta persona happy flower que de repente también tenía un lado no tan happy, ¿no? Pero... Bueno, y a lo mejor te ayudas a sentirte más acompañada, ¿no? Porque ves que los otros también te entienden un poco más, ¿no? ¿Quién eres? A lo mejor, bueno, sí. Puede ser, ¿no? Es muy bonito escuchar que justamente cuando abres la mochila de lo que parece ser que es lo complicado, lo difícil, lo que aparentemente tenemos que esconder, ¿no? Y que no está tan de moda, no es tan atractivo, ¿no? Es quizá donde descubres a la vía más auténtica y más alegre, ¿no? Y que te das cuenta que al final, oye, de lo que se trata es de compartir y a partir de compartir quizá la alegría es más fácil contagiarla, ¿no? Y ser más auténticamente vía, ¿no? La verdad es que para nosotros es un regalo poder escuchar bueno, ¿no? Que nos puedas abrir aquí tu corazón y decir, mira, pues oye, esto de lo que se trata justamente es de compartirlo, no de esconderlo y solamente poner la foto ahí chula ¿no? Pues de ese viaje o de ese cumpleaños. No, para ir a fondo, para encontrar la alegría, quizá hay que ir más allá, ¿no? Y decir, oye, vivamos la vida que nos encontramos, ¿no? Porque a veces la gran mayoría de cosas nos pasan, no las decidimos que nos pasen. Y a partir de aquí, pues compartamos y lo que tú dices, ¿no? Besos, abrazos y pa'lante, ¿no? Qué bonito poder escuchar esto. Hablas de las emociones, hablas de todo un proceso, ¿no? Cuesta encontrar las palabras para poner esos cajones y esas emociones, saberlas colocar. ¿Te ha costado? ¿Y qué es lo más importante de poder ver qué cajón ocupa cada cosa? No sé si me estoy explicando esa pregunta, Creo haber entendido. Es verdad que hay muchos momentos y yo creo que de lo más importante que tenemos en esta vida es aprender a conocernos, porque de esta forma sabremos reaccionar, sabremos interpretar y sabremos frenar cuando hay que frenar ese sentimiento que está y que, ¿no? La rabia muchas veces, ¿no? De no poder hacer cuando la gente te contesta o sea, la expectativa que tú tienes hacia algo
no es la que luego acaba siendo, muchas veces esto pues te genera unas emociones que tú no sabes interpretar. Y muchas veces, pues igual porque yo he pasado por muchas cosas no tan positivas, me he dado cuenta de cómo reacciona mi cuerpo a este tipo de emociones, ¿no? Antes os explicaba que hubo momentos que yo ¿no? de la tristeza, cuando pues, que obviamente lo existe, y que yo no me sentía yo, y decía, pues que esta no es la vía que yo conozco, y algo está pasando y yo quiero volver ya a la otra vía, que es la vía que vive su alegría y su felicidad diaria, ¿no? Y que intenta repartir y que se centra en que la vida de los demás que están a su alrededor puedan ser pues simplemente con una sonrisa, aportar algo de que en la vida haya algo que genere en los demás y a nuestro alrededor algo positivo, que simplemente pues que la energía que si existe una energía que va alrededor de todos nosotros, que la positiva predomine, ¿no? Pero es verdad que esos momentos que nosotros sentimos la tristeza, la ira, momentos que igual no lo sabemos interpretar, si lo trabajamos y si damos espacio a entender que también existe esa persona dentro de nosotros, pero frenarla en el momento que se tiene que frenar, ¿no? Muchas veces, pues mi tristeza muchas veces se representa con la irritabilidad y sin paciencia ¿no? Y muchas veces en mi trabajo con la carga que tengo y noto esto y sé interpretar pues que hay que frenar en algunas otras cajas de emociones, ¿no? Y de esta forma, si nos vamos conociendo, intentamos, porque esto es un aprendizaje y pues si la vida te va poniendo a prueba en situaciones más duras, si vas aprendiendo a trabajar estas emociones, frenas cuando tienes que frenar o intentas darte cuenta antes de llegar a esa línea que te hará caer en el otro lado que has llegado y que ya será mucho más complicado volver. Un poco de pausa, ¿no? Sí. A todo esto. Decir, wow, pues si estás notando esto hay que detectar, ¿no? Detectar dónde está el problema, ¿no? Porque muchas veces pues, es algo que tú expresas y dices, sí, pero estoy enfadada, estoy triste, ¿no? Todo esto es normal que pasemos por ello, pero que si no nos damos el espacio de pensar el por qué, ¿no? Muchas veces pues simplemente pues vamos a repercutir en los demás. Te dominan, ¿no? Sí. Muy bien, Vía, pues muchas gracias. Gracias a vosotros por dejarnos compartir. Una frase así, déjanos una frase final. Sí, venga, va. Habíamos programado poderte preguntar por qué crees que Somnis Invisibles te había elegido. No sé si en una frase final puedes decir, pues quizá me han elegido, ¿no? O me han dicho de poder hacer esta pequeña conversación porque, ¿no? Y así dejas como esta pincelada de lo que tú quieras, ¿no? Difícil. Wow, ¿por qué me han elegido? Yo creo que es un honor estar aquí y poder explicaros que mi perspectiva de vida, y es una pequeña perspectiva y de lo poco que he podido vivir, es vivir desde la alegría, intentando que la alegría predomine en la gente que está a tu alrededor, nos hará felices, ni que sea en un momento. Ese momento tú has causado un impacto en alguien, has causado un impacto en ti, porque simplemente esa sonrisa que puedes expresar dentro de ti te va a mejorar. Y aunque la vida te ponga a prueba, te ponga piedras en ese camino que tú crees que va a ser imposible superarlas, están allí y si tú encuentras la manera, las vas a superar. Pero trabaja en ello, mira, piensa cómo puedes afrontarlo y sacarás tu fuerza interior y crecerás de esto, pero siempre con ese espíritu positivo, ¿vale? Todos podremos. Muchas gracias, Vía. A vosotros. Muchas gracias por este encuentro. I nada, solo recordar que aquests podcasts els fem per la causa aquesta de Joao Martí, per donar-nos a conèixer una miqueta, agrair-li molt a la Via això, la seva experiència vital tan positiva. Segur que hem après molt tots i no sé, anem fent els podcasts de tant en tant quan podem, fins al proper podcast que no sabem quan serà. Adéu. Adéu.